La copa de champán se deslizó de la mano de mi nuera en el momento en que cayó al suelo. Jessica, su madre, Ellen, se convulsionaba en mi piso de mármol de la cocina, con espuma acumulándose en las esquinas de su boca. Y todo lo que podía pensar era, bueno, esto no debería haberle pasado a ella. Antes de contarte cómo llegué a este punto, quiero dejar claro algo. He pasado 70 años en este mundo y no sobreviví en un mundo empresarial despiadado siendo estúpido. Cuando alguien intenta envenenarte en tu propia fiesta de jubilación, te das cuenta, especialmente cuando esa persona ha estado mirando tu cuenta bancaria como una persona hambrienta mira un banquete, 2 horas antes. Mi cocina estaba llena de risas y celebración. Acababa de vender mi firma de consultoría por $4.2 millones. No está mal para algo que construí desde cero después de que mi esposa muriera hace 15 años. Mark, mi hijo, había insistido en dar esta fiesta. Papá, te lo mereces, dijo. Esos sinceros ojos marrones trabajando horas extras. Deja que Jessica se encargue de todo. Tú solo relájate y disfruta. Debería haberme dado cuenta de que algo andaba mal cuando Jessica se ofreció a organizar. La mujer que solía quejarse de cargar el lavavajillas era de repente una anfitriona perfecta, arreglando flores y puliendo cristales como si su vida dependiera de ello, lo cual, al final, probablemente lo hacía. La fiesta fue encantadora, lo admito. Unas 30 personas de mi vida profesional, algunos vecinos y familiares. Jessica incluso contrató a un barman. Nada es demasiado bueno para ti, Frank, dijo, apretando mi brazo con esas uñas perfectamente arregladas que cuestan más que la compra semanal de la mayoría de las personas. Estaba haciendo conversación con mi ex socio comercial cuando vi a Jessica parada junto a la mesa del champán, mirando nerviosamente alrededor antes de sacar un pequeño frasco de su bolso. La sangre se me heló al verla vaciar el contenido en una copa específica. La que tenía un pequeño chip en el borde que yo siempre usaba en las fiestas. Ahora, una persona sensata habría gritado, llamado a la policía, la habría confrontado allí mismo. Pero he aprendido que a veces la mejor manera de atrapar una serpiente es dejar que crea que ha acorralado a un ratón. Así que sonreí, asentí con lo que mi socio comercial decía sobre las tendencias del mercado y seguí observando. Jessica levantó mi champán con la medicina y comenzó a caminar hacia mí, su rostro una máscara de preocupación filial. Frank, te ves cansado, dijo, ofreciéndome la copa. Aquí, toma un poco de champán. Te lo has ganado. Tomé la copa, le agradecí cálidamente y esperé. Unos 10 minutos después, cuando estaba distraída mostrando su nuevo brazalete de tenis a los vecinos. Cambié silenciosamente de copa con su madre, Ellen, que estaba cerca, pareciendo algo perdida sin una bebida. Ellen siempre fue un poco despistada. Pobrecita. Tomó la copa más cercana sin pensar, la que acababa de colocar junto a su bolso. Dentro de 5 minutos, ella estaba comentando sobre el interesante sabor del champán y preguntando si lo había pedido de algún lugar especial. El resto, como dicen, sucedió bastante rápido. Me arrodillé junto a Ellen mientras Jessica gritaba para que alguien llamara al 911. Su acto de shock y devastación casi convincente. Casi. El problema de ser un asesino es que el pánico genuino y el pánico falso se ven muy diferentes cuando sabes qué buscar. ¿Qué pasó?, exigió mi hijo Mark, abriéndose paso entre la pequeña multitud que se había congregado. Su rostro estaba pálido, pero noté algo más en su expresión. Una mirada rápida a Jessica que duró una fracción de segundo demasiado larga. No lo sé, gimoteó Jessica, agarrando mi brazo. Ella solo se desplomó. 1 minuto estaba bien. Al siguiente, gesticuló impotente hacia su madre, que ahora estaba inconsciente pero aún respirando, gracias a Dios. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos. Mientras trabajaban en Ellen, colocándola en una camilla, me encontré estudiando el rostro de mi hijo. 32 años de paternidad me habían enseñado a leer sus estados de ánimo como patrones climáticos. En este momento, parecía un hombre viendo cómo sus cuidadosamente elaborados planes se desmoronaban en tiempo real. ¿A qué hospital?, le pregunté al paramédico jefe. Al San Pedro. ¿Eres de la familia? Amigo cercano,
dije, mirando significativamente a Jessica, quien estaba demasiado ocupada hiperventilando para notar. Iré en mi auto. Mark se adelantó rápidamente. Papá, no necesitas hacer eso. Nosotros nos encargaremos de todo. Deberías quedarte aquí. Limpiar el desorden de la fiesta. Qué considerado. Mantener al objetivo en casa mientras averiguan que salió mal con su pequeño plan. Tonterías, dije con firmeza. Ellen es prácticamente de la familia. Voy. Tomé mi bolso y las llaves antes de que alguien pudiera argumentar. En el hospital, me aseguré de quedarme lo suficientemente cerca como para escuchar las conversaciones del personal médico. La condición de Ellen se listó como envenenamiento agudo, causa desconocida. El médico mencionó algo sobre alcaloides de plantas a la enfermera, lo suficientemente específico como para hacerme pensar que alguien había investigado sobre toxinas indetectables. Jessica paseaba por la sala de espera, sus zapatos de diseñador haciendo clic en el linóleo como un metrónomo, contando su ansiedad. Mark se sentó rígidamente en una silla de plástico, su teléfono vibrando constantemente con mensajes de texto. Parecía reacio a responderlos. Esto es simplemente terrible, dijo Jessica por quinta vez. Pobre mamá. No puedo entender cómo sucedió esto. Le palmeé el hombro con simpatía. Estas cosas suelen ser misteriosas, querida. Estoy seguro de que los médicos lo descubrirán. Entonces, añadí casi casualmente. Ya sabes, fue una suerte que no bebiera mucho de ese champán. Solo tomó unos sorbos antes de desmayarse. El paso de Jessica vaciló casi imperceptiblemente. ¿Champán? ¿Crees que el champán causó esto? Oh, estoy seguro de que no es nada, dije con un gesto despectivo. Solo la mente de un viejo buscando patrones donde no los hay. Pero el rostro de Jessica se había puesto un tono más pálido. Y sus manos temblaron ligeramente mientras recogía su café. Mark observaba nuestra conversación con la intensidad de un halcón estudiando ratones en un campo. 3 horas más tarde, un médico salió para informarnos que Ellen estaba estable, pero necesitaba quedarse a pasar la noche para observación. Los exámenes fueron inconclusos, dijo. Pero lo que fuera que ella ingestó estaba siendo lentamente eliminado de su sistema. ¿Podemos verla?, preguntó Jessica. Solo familiares y ella está sedada. Es mejor que vuelvan mañana. Mientras salíamos del hospital, Mark me acompañó hasta mi auto. Padre, quizás deberías quedarte con nosotros esta noche. Después de lo que pasó. Me sentiría mejor si no estuviera solo, que considerado, especialmente porque la pequeña emergencia médica de Ellen probablemente los hizo preguntarse si yo sospechaba algo. La respuesta era sí. Absolutamente sí. Pero ellos no necesitaban saber eso todavía. Es muy amable de tu parte, hijo. Pero estaré bien. Tengo ese nuevo sistema de seguridad, ¿recuerdas? Le di un beso en la mejilla y me subí al auto, observando por el espejo retrovisor como él y Jessica tenían lo que parecía ser una conversación susurrada urgente en el estacionamiento. De vuelta en casa, me serví una copa de champán real de una nueva botella, por supuesto, y me acomodé en mi oficina. Era hora de descubrir exactamente qué había planeado mi querida familia para mí. Y más importante aún, qué haría al respecto. Pasé la noche haciendo algo en lo que me volví muy bueno en 45 años de negocios. Investigación. No el tipo que haces con computadoras y bases de datos. El tipo que haces con una memoria clara y una mente suspicaz. El envenenamiento de Ellen no fue aleatorio, y definitivamente no fue un accidente. Alguien había planeado matarme en mi propia fiesta, probablemente esperando hacerlo parecer un ataque al corazón o un derrame cerebral. A los 70, estas cosas pasan. Nadie cuestiona que el corazón de un hombre exitoso falle por el estrés de vender su obra de vida, pero, ¿por qué? Esa era la pregunta de los 4.2 millones de pesos, ¿no es así? Hice café a las 5 de la mañana y me senté en la mesa de la cocina con un bloque de notas, escribiendo todo lo que sabía sobre la situación financiera de Mark y Jessica. No era bonito. La firma de arquitectura de Mark había estado luchando desde la recesión y el negocio de joyas boutique de Jessica era más un hobby que un centro de ganancias. Vivían bien, demasiado bien para sus ingresos reales.
La hipoteca de esa casa ridícula en Westlake era 3 veces lo que podían razonablemente permitirse. El BMW y el Mercedes en su garaje no estaban pagados. Los hábitos de compra de Jessica solos podrían financiar el presupuesto educativo de un pequeño país. Yo los ayudaría, por supuesto. ¿Qué padre no lo haría? Unos pocos miles aquí y allá cuando Mark mencionaba que estaban ajustados algunos meses. El pago inicial de la casa cuando Jessica lloraba por querer empezar una familia en el vecindario adecuado. La escuela privada para Emma, cuando insistieron en que las escuelas públicas no eran lo suficientemente buenas. Revisando mis registros de cheques. Les había dado casi 200,000 pesos en los últimos 5 años. Regalos, los llamé, inversiones en su felicidad, nunca préstamos. Eso habría sido vulgar. Pero ahora me preguntaba si ellos veían esos regalos de manera diferente, menos como generosidad paternal y más como pagos iniciales de una herencia que no podían esperar para cobrar. El teléfono sonó a las 7:30. Jessica llamando para verme. Frank, no pude dormir toda la noche pensando en ti, dijo, su voz pesada por la preocupación. Después de lo que pasó con mamá, solo me preocupa que tal vez hubo algo malo con la comida o las bebidas. No te has sentido enfermo en absoluto, ¿verdad? Qué considerada de su parte preguntar si su veneno había encontrado su objetivo. Para nada, querida. Me siento bien. ¿Has sabido algo más sobre Ellen? Los médicos dicen que debería poder ir a casa hoy. Creen que tal vez comió algo que no le cayó bien antes de la fiesta. Ya sabes cómo es ella con sus medicamentos. Probablemente tomó algo con el estómago vacío. Ellen Smith era muchas cosas, pero descuidada con sus medicamentos no era una de ellas. La mujer organizaba sus pastillas como una operación militar, completa con recipientes etiquetados y recordatorios en el teléfono. Es un alivio, dije. Estaba preocupado de que podría haber sido algo en la fiesta. Eso habría sido terrible. Oh, no. Definitivamente no, dijo Jessica rápidamente. Los médicos fueron muy claros en que no fue intoxicación alimentaria. Solo una de esas cosas. Interesante cómo quería cerrar rápidamente cualquier investigación sobre lo que sucedió en mi casa, casi como si le preocupara que alguien pudiera analizar el champán restante. Después de colgar, fui a mi cocina y miré la botella que Jessica había abierto para la fiesta. Aún 3/4 llena, sentada inocentemente en mi encimera. Me pregunté qué pasaría si la hacía analizar en un laboratorio. No es que necesitara pruebas para mí. Sabía lo que había visto, pero la evidencia podría ser útil más tarde. Mi timbre sonó a las 9. Mark estaba en mi porche, sosteniendo una caja de pasteles de mi panadería favorita, pareciendo en todos los sentidos el hijo preocupado. Pensé que podrías querer el desayuno, dijo, besando mi mejilla. Probablemente no comiste mucho ayer después de todo lo que pasó. Lo dejé entrar y preparé café fresco mientras él colocaba los pasteles en un plato, observándolo moverse por mi cocina, abriendo gabinetes que conocía desde la infancia. Agarrando azúcar sin preguntar dónde la guardaba, sentí una extraña tristeza. Este era mi niño pequeño, el que me traía dientes de león y mostraba orgulloso su arte de la escuela primaria en mi refrigerador. Cuando ese niño se convirtió en un hombre que se quedó parado mientras su esposa intentaba asesinar a su padre. ¿Cómo estás, papá?, preguntó, sentado frente a mí en la mesa del desayuno. Oh, ya me conoces. Se necesita más que un poco de emoción para sacar a estos viejos huesos de su sitio. Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Eso me temía. Una cosa extraña de decir. Tomé un sorbo de café y esperé. Lo que pasa, continuó Mark, mientras desmenuzaba un bollo danés. Es que Jessica y yo hemos estado hablando de tu situación. ¿Mi situación? Tienes 70 años, papá. Viviendo solo en esta gran casa. Todo ese dinero de la venta. Hizo un gesto vago. Parece mucho para que una sola persona lo maneje. Ahí estaba el preámbulo de lo que fuera que tenían planeado a continuación. Aprecio tu preocupación, hijo, dije, manteniendo la voz ligera. Pero hasta ahora me las he arreglado bastante bien. Mark se inclinó hacia adelante, su expresión seria.
¿De verdad? Quiero decir, el accidente de ayer con Ellen. ¿Y si hubieras sido tú? ¿Y si te hubieras desplomado y nadie te hubiera encontrado durante horas? La audacia era deslumbrante. Estaba usando su fallido intento de asesinato como argumento para por qué necesitaba su protección. Mark, Ellen se desplomó en una fiesta con 30 testigos y los paramédicos llegaron en minutos. A duras penas llamaría a eso una historia de advertencia sobre sobrevivir solo. No era eso lo que quería decir. Se pasó las manos por el pelo, un gesto que recordaba de su adolescencia cuando estaba a punto de pedir algo que sabía que le negaría. Mira, Jessica y yo hemos estado investigando. Hay algunas comunidades realmente agradables para adultos mayores activos, lugares donde tendrías gente alrededor, actividades, personal médico en el sitio. Ah, el discurso de la casa de reposo. Qué conveniente que ya hubieran estado investigando opciones para mí. Qué considerados, dije. Y supongo que encontraron algo específico en mente. De hecho, sí. Sacó su teléfono y me mostró un sitio web con un diseño elegante, Residencias Valle Placentero. Queda a solo 20 minutos de nuestra casa, así que podríamos visitarte todo el tiempo. Tienen un campo de golf, un spa, actividades culturales. Es más un resort que una casa de reposo. Estudie las fotos de adultos mayores sonrientes jugando al bridge y haciendo aeróbicos en el agua. Todos parecían tan tranquilos y contentos, probablemente porque estaban bien medicados. Lo único es, continuó Mark, que normalmente hay una lista de espera, pero si alguien quisiera mudarse pronto, tendría que pagar la tarifa de entrada completa por adelantado. Es significativa, unos 75 pesos. 000, pero cubre todo. Vivienda, comidas, atención médica de por vida. 75,000 pesos. Eso haría una buena mella en mis activos líquidos, ¿no? Y una vez que estuviera seguro y bien instalado en las residencias Valle Placentero, ¿quién tendría el poder de representación sobre los restantes 4.1 millones de pesos? ¿Quién tomaría las decisiones sobre mi cuidado y mi dinero? Suena encantador, dije. Pero ya sabes, estoy muy feliz aquí. Esta casa guarda tantos recuerdos de tu madre. Papá, mamá lleva 15 años ida. ¿No crees que es hora de empezar un nuevo capítulo? La suave preocupación en su voz conmovió mi corazón. Si no hubiera visto lo que vi la pasada noche, podría haber considerado realmente su sugerencia. Mi hijo se preocupaba por su padre anciano, queriendo asegurarse de que estuviera a salvo y cuidado. Habría sido conmovedor. En cambio, fue aterrador. Lo pensaré, dije finalmente. Es una decisión importante. El alivio de Mark fue visible. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. Quizá podamos ir a verlo la próxima semana. Quizá. Me levanté y empecé a recoger los platos del desayuno. Ya sabes, debería llamar a Ellen hoy. Asegurarme de que se siente mejor. En realidad, papá, ya sé que me pidió que te dijera que Ellen probablemente necesita descansar unos días. El médico dijo que los visitantes podrían ser demasiado estimulantes mientras se recupera. Qué conveniente. Manténme alejado de la víctima hasta que la evidencia desaparezca de su sistema y no pueda recordar claramente los detalles. Después de que Mark se fue, me senté en mi oficina y pensé en el momento. Habían esperado hasta después de que vendiera la empresa para hacer su movimiento. Astuto. Si hubiera muerto hace 6 meses, mis 4,2 millones de dólares habrían ido a Mark en mi testamento de todos modos. Pero como regalo de una persona viva, tendría diferentes implicaciones fiscales. Matarme ahora, especialmente si podían fabricar signos de capacidad mental disminuida primero, les daría motivos para impugnar cualquier cambio reciente en mis planes de herencia. El teléfono sonó. Mi abogado, David Carter, devolviendo una llamada que había hecho antes. Frank, bueno es saber de ti. ¿Cómo fue la fiesta de jubilación? Eventful, dije. David, necesito verte pronto. ¿Está todo bien? Miré por la ventana de mi oficina hacia el jardín que mi esposa había plantado hace 20 años.
Las rosas estaban floreciendo hermosamente a pesar de no tener a nadie que las cuidara excepto un viejo hombre que aparentemente no podía confiar en sí mismo para manejar su propia vida. No estoy seguro, dije, pero creo que estoy a punto de descubrirlo. David Carter había sido mi abogado durante 20 años, lo que significaba que había estado conmigo durante la muerte de mi esposa. La construcción de mi negocio y cada decisión importante desde entonces. Un hombre delgado y preciso que mantenía sus emociones cuidadosamente controladas. David era exactamente el tipo de abogado que querías cuando sospechabas que tu familia estaba tratando de matarte. Su oficina tenía vistas al centro desde el piso 15. Todo de madera oscura y sillas de cuero diseñadas para inspirar confianza. Siempre me sentía seguro aquí, rodeado de libros de derecho y el sutil olor de una colonia cara. Cuéntamelo todo, dijo después de que su secretaria le trajera su café y cerrara la puerta. Le conté cada detalle de la fiesta, el colapso de Ellen, la visita de Mark esta mañana. David escuchó sin interrumpir, haciendo ocasionalmente notas en su bloc de notas legal. ¿Estás seguro de lo que viste?, preguntó cuando terminé. Tan seguro como estoy sentado en esta silla. David se recostó, golpeando su pluma contra sus labios. El problema es probar la intención. Ya sé que podría alegar que estaba añadiendo algo inofensivo al champán, un suplemento, un saborizante, algo personal. Sin probar el champán restante, no tenemos pruebas de intento de asesinato. Así que probémoslo. Si encontramos veneno, tendremos pruebas de que intentó matar a alguien, pero aún no podemos probar que tuviera la intención de matarte específicamente a ti. Podría alegar que estaba apuntando a su propia madre por dinero del seguro o que era para alguien más. No había considerado ese ángulo, por lo que incluso con pruebas de envenenamiento, podrían escapar de un cargo de asesinato. Intento de asesinato, sí, pero Frank, hay algo más de lo que necesitamos hablar. La expresión de David se volvió seria. Si están dispuestos a matarte por tu dinero, pueden intentar otros enfoques primero. Desafíos legales a tu competencia, por ejemplo. ¿Sobre qué bases? Tu edad, vivir solo, el estrés de vender tu negocio. Si pueden establecer un patrón de juicio declinante o capacidad mental, podrían solicitar tutela. Una vez que controlen tu persona, controlan tus activos. La sugerencia de la residencia de ancianos tuvo más sentido de repente. Aislado, rodeado de profesionales médicos que podrían estar dispuestos a documentar signos de confusión o demencia, especialmente si esos profesionales estaban siendo bien pagados por sus observaciones. ¿Qué necesito hacer? David abrió un cajón de archivos y sacó una carpeta gruesa. Primero, documentamos tu estado mental actual. Organizaré para que te evalúe un psiquiatra geriátrico, alguien que se especializa en evaluaciones de competencia para clientes de la tercera edad. Obtengamos eso en el registro de inmediato. Y luego nos ponemos creativos con la planificación de tu patrimonio. La sonrisa de David fue afilada. Si Mark y Jessica quieren jugar con tu dinero, asegurémonos de que estén jugando según tus reglas. Pasamos las 2 horas siguientes revisando opciones, estructuras de fideicomisos que harían difícil para cualquiera impugnar tus decisiones, directivas médicas que especificaban exactamente quién podía y no podía tomar decisiones de salud en tu nombre. Acuerdos financieros que desencadenarían auditorías automáticas si alguien intentaba acceder a tus cuentas sin la autorización adecuada. Hay una cosa más, dijo David mientras me preparaba para irme. Lo que me contaste sobre anoche, creo que deberías considerar tu seguridad personal. Si intentaron una vez, lo intentarán de nuevo, probablemente con más cuidado, la próxima vez. Pensé en la sugerencia de Mark de que me quedara con ellos anoche. Qué conveniente hubiera sido eso. Un viudo afligido, alterado por la enfermedad repentina de un amigo, tal vez tomando un sedante para ayudarle a dormir. Tan fácil para un hombre anciano tomar accidentalmente demasiadas pastillas. ¿Qué recomiendas? Cámaras de seguridad para empezar, sensores de movimiento, un sistema de botón de pánico. Puedo recomendar una empresa que se especializa en la protección de individuos de alto patrimonio neto. Individuos de alto patrimonio neto. Eso era lo suficientemente rico para que me mataran.
Conduciendo a casa, me encontré estudiando cada coche en mi espejo retrovisor, preguntándome si me estaban siguiendo. Parece paranoia, probablemente. Pero como solía decir mi esposa, no estás paranoico si realmente te están buscando. Mi teléfono sonó cuando entré al garaje. Jessica, su voz llena de alegría artificial. Frank, quería informarte que mamá ha vuelto del hospital. Se siente mucho mejor, aunque no recuerda gran cosa de anoche. El médico dijo que es normal en estos casos. Qué conveniente, por supuesto. Me alegra mucho que esté bien. Me encantaría visitarla mañana. Ah, realmente no está lista para recibir visitas aún. Quizás en unos días y te avisaré. Por supuesto, cariño. Solo dije que estoy pensando en ella. Después de colgar, me quedé sentado en mi auto por un largo momento, mirando la casa que había llamado mi hogar durante 30 años. Mi esposa y yo la habíamos comprado cuando Mark tenía 10 años, llenos de sueños sobre cenas familiares y reuniones en las fiestas. La hipoteca era un estiramiento en aquel entonces, pero éramos jóvenes y optimistas, seguros de que todo saldría bien. Ahora se sentía como una fortaleza bajo ataque. Pero había estado en los negocios el tiempo suficiente para saber que a veces la mejor defensa es un buen ataque. Hora de mostrarle a mi familia de lo que es capaz un hombre de 70 años. La empresa de seguridad llegó a las 8 de la mañana siguiente. 3 técnicos en furgonetas sin marca que pasaron el día instalando cámaras, detectores de movimiento y un sistema de botón de pánico que podía convocar a la policía en menos de 3 minutos. Les dije a los vecinos que tenía problemas con el robo de paquetes, una historia lo suficientemente creíble en cualquier barrio suburbano. Para la tarde, mi casa estaba más segura que la mayoría de las joyerías, pero la verdadera seguridad vino del sobre que el mensajero de David entregó a las 2. Mi testamento actualizado, documentos de fideicomiso y directivas médicas, todos debidamente firmados y notariados. Si Mark y Jessica querían mi dinero, tendrían que esperar por él y recibirían mucho menos de lo que esperaban. El Nuevo Testamento reducía la herencia de Mark de todo un modesto fondo fiduciario que le pagaría 50,000 pesos al año de por vida. Suficiente para vivir cómodamente, pero no suficiente para financiar su estilo de vida actual. El grueso de mi patrimonio iría a la investigación del cáncer con cantidades más pequeñas a varias organizaciones benéficas que había apoyado a lo largo de los años. En cuanto a Jessica, no recibió nada, ni un centavo. Nunca me había gustado la mujer, pero la toleré por el bien de Mark. Sin embargo, el intento de asesinato era donde yo trazaba la línea. Estaba leyendo los documentos por última vez cuando sonó mi timbre. En el monitor de seguridad, podía ver a Mark y Jessica de pie en mi porche, ambos con una expresión algo sombría. «Papá, tenemos que hablar», dijo Mark cuando abrí la puerta. «Por supuesto». «Hijo». «Pasa». Se acomodaron en mi sala de estar. Jessica se sentó al borde del sofá como si pudiera necesitar salir corriendo en cualquier momento. Mark miró alrededor de la habitación, su mirada se detuvieron en la nueva cámara de seguridad en la esquina. «¿Nueva cámara?», preguntó. «Por el robo de paquetes», dije con calma. «No puede ser demasiado cuidadoso en estos días». Jessica se aclaró la garganta. «Frank, hemos estado pensando en lo que sucedió la otra noche con el accidente de mamá». «Sí. Bueno, es que nos sentimos terribles por haber tenido la fiesta aquí. Si algo que trajimos la enfermó», balbuceó, secándose los ojos con un pañuelo. Observé esta actuación con apreciación profesional. Jessica claramente había practicado. «Estoy segura de que no fue nada de lo que ustedes trajeron, querida». «¿Pero y si lo fue?». Mark se inclinó hacia adelante. «¿Y si había algo malo en el champán o la comida?». «Papá, nunca me perdonaría si accidentalmente te pusimos en peligro». Ahí estaba la preparación para lo que tenían planeado a continuación. «Lo cierto es que», dijo Jessica, «creemos que sería mejor si nos encargamos de ti por un tiempo, solo hasta estar seguros de que estás a salvo». «¿Cuidar de ti?». «¿Cómo?». «Bueno, podrías quedarte con nosotros», dijo Mark. «Solo temporalmente hasta que averigüemos qué pasó la otra noche». Deje que el silencio se alargara.
observando sus rostros. Mark parecía genuinamente preocupado. Siempre había sido bueno convenciéndose a sí mismo de que sus motivaciones eran puras. Jessica parecía una mujer cuya hipoteca estaba vencida. Qué considerado, dije finalmente. Pero estoy perfectamente a salvo aquí. ¿De verdad? La voz de Jessica adquirió un tono más duro. Tienes 70 años, Frank, vives solo. ¿Qué pasa si algo sucede y nadie te encuentra durante días? El mismo argumento que Mark había usado ayer. Estaban siguiendo un guión. ¿Y si te caes? Añadió Mark, ¿o tienes un ataque al corazón, papá? A tu edad, cualquier cosa puede suceder. A mi edad, como si 70 significara que ya estaba muerto y no me había dado cuenta aún. Sabes, dije pensativamente. Tienes toda la razón. Cualquier cosa puede suceder a mi edad. Es exactamente por eso que pasé el día actualizando mi testamento. La temperatura en la habitación bajó unos 10 grados. ¿Tu testamento? La voz de Jessica era cuidadosamente neutral. Oh, sí. Asombroso como un roce con la mortalidad, incluso la de alguien más, te hace pensar en estas cosas. Me di cuenta de que mi viejo testamento estaba terriblemente desactualizado. El rostro de Mark había palidecido. ¿Qué tipo de actualizaciones? Sonreí, la misma sonrisa que había usado cuando él tenía 8 años y lo atrapé mintiendo sobre romper mi jarrón favorito. Oh, solo algunos ajustes menores para reflejar mis prioridades actuales. Ya sabes cómo son estas cosas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Prácticamente podía oír sus mentes trabajando, tratando de averiguar cuánto habían sido descarrilados sus planes. Bueno, dijo Jessica finalmente, su voz tensa. Seguro que lo que decidiste fue lo mejor. Yo también lo creo, querida. Se fueron poco después, prometiendo visitar pronto. Los observé en mi monitor de seguridad mientras se sentaban en su auto en mi entrada durante 10 minutos teniendo lo que parecía ser una conversación muy intensa. Luego Jessica hizo una llamada telefónica. No podía oír lo que decía, pero podía verla gesticulando con enojo. Mark seguía intentando quitarle el teléfono y ella seguía apartando su mano. Cuando finalmente se fueron, me serví una copa de vino y me acomodé en mi sillón favorito. Mañana implementaría la fase 2 de mi plan. Pero esta noche iba a disfrutar de la primera velada tranquila que había tenido en días. Después de todo, hay algo profundamente satisfactorio en ver a tus enemigos darse cuenta de que te han subestimado. El juego acababa de comenzar, y yo no había estado jugando mucho más tiempo que ellos. A la mañana siguiente, recibí una visita inesperada. Alan Smith estaba en mi puerta, pálida pero decidida, aferrándose a un pequeño bolso como si fuera un salvavidas. Frank, necesito hablar contigo, dijo sin preámbulos. Es sobre la otra noche. La invité a pasar y preparé té, estudiando su rostro en busca de señales de envenenamiento. Parecía cansada, pero alerta, definitivamente más coherente de lo que su hija le habría gustado hacerme creer. Jessica me dijo que tuve alguna clase de reacción a una medicación, dijo Ellen, sentada en la silla de mi sala de estar. Pero Frank, no he tomado ninguna medicación excepto vitaminas durante años. Interesante. ¿Qué recuerdas de la fiesta? Todo hasta que comencé a sentirme mareada. Recuerdo que el champán sabía raro, amargo, casi metálico. Y recuerdo haber visto a Jessica cerca de la mesa de las bebidas antes, haciendo algo con una pequeña botella. Mi pulso se aceleró. ¿Qué clase de botella? Parecía un cuentagotas, del tipo que usarías para aceites esenciales o algo así. Las manos de Ellen temblaron ligeramente al dejar su taza de té. Frank, creo que mi hija intentó envenenarte. ¿Por qué piensas eso? La risa de Ellen fue amarga. Porque ha estado hablando de tu dinero durante meses, lo injusto que es que tengas tanto y ellos luchen, como sus vidas serían mucho más fáciles si algo te pasara, las piezas encajaban. Dijo algo específico el mes pasado. Me preguntó si creía que habías actualizado tu testamento últimamente. Parecía muy preocupada por la herencia de Mark. Ellen me miró a los ojos. Frank, creo que han estado planeando esto por un tiempo.
tomé una decisión. Ellen merecía saber lo que su hija había intentado hacer y necesitaba una aliada que hubiera presenciado su comportamiento de primera mano. Ellen, vi a Jessica poner algo en mi copa de champán. Cambié nuestras bebidas deliberadamente. El color desapareció de su rostro. Ella intentó matarte y yo casi muero en su lugar. Sí. Nos quedamos en silencio por un momento, procesando la magnitud de lo que había sucedido. ¿Qué vas a hacer? Ellen preguntó finalmente. Voy a darles exactamente lo que quieren, dije. Solo que no de la manera en que esperan obtenerlo. Ellen levantó una ceja. ¿Qué significa eso? Significa que tu hija y mi hijo están a punto de aprender que algunos juegos tienen apuestas más altas de lo que imaginaban. Después de que Ellen se fue, hice una llamada telefónica a un viejo contacto de negocios. Patricia Deves dirigía una empresa de investigación privada especializada en espionaje corporativo y verificaciones de antecedentes. Habíamos trabajado juntos varias veces a lo largo de los años cuando necesitaba información sobre posibles socios comerciales. Frank Anderson, dijo Patricia con voz cálida por teléfono. Me enteré de tu venta. Felicitaciones. Gracias, Patricia. Necesito un favor. Uno personal. ¿Qué tipo de favor? Necesito saber todo sobre las finanzas de mi hijo. Cuentas bancarias, tarjetas de crédito, préstamos, inversiones, todo. Hubo una pausa. ¿Estás seguro, Frank? A veces la información familiar puede ser incómoda, estoy seguro. Dame 48 horas. Mientras Patricia hacía su magia, implementé la siguiente fase de mi plan. Llamé a Mark y le pedí que se reuniera conmigo para almorzar en nuestro restaurante de siempre, el lugar donde habíamos celebrado su graduación de la escuela de arquitectura, su boda, el nacimiento de Emma. Llegó con aspecto nervioso, revisando constantemente su teléfono. ¿Cómo te sientes, papá? Sonabas molesto cuando llamaste. He estado pensando en lo que tú y Jessica dijeron sobre mi seguridad, sobre planificar el futuro. Su rostro se iluminó. Sí, y creo que tienen razón. Creo que es hora de hacer algunos cambios. Mark se inclinó hacia adelante, ansioso. ¿Qué tipo de cambios? Pues, he estado investigando sobre el Valle Encantador, el lugar que mencionaste. Los llamé esta mañana. Eso es maravilloso, papá. Creo que realmente te gustará allí. Tienen una apertura, pero debe ser llena rápidamente. Otra persona está interesada en la misma unidad. ¿Qué tan rápidamente? Necesitaría pagar la cuota de entrada antes del viernes para asegurarla. El entusiasmo de Mark era palpable. Eso no es problema. Quiero decir, tienes el dinero de la venta. Por supuesto que lo tengo. Es solo que, es un gran paso. Pensé que tal vez tú y Jessica podrían ayudarme con los papeles. Asegurarse de que estoy tomando la decisión correcta, absolutamente. Nos encantaría ayudar, sonreía mi hijo, memorizando su rostro. En unos días, esa expresión ansiosa cambiaría a algo muy diferente. Hay solo una cosa, añadí con naturalidad. La instalación requiere que todos los residentes tengan un poder notarial en archivo, alguien que tome decisiones si se incapacitan. Espero que estés dispuesto a encargarte de eso. Por supuesto, papá. Lo que necesites, perfecto. Mark thought he was manipulating me into giving him control of my money. Instead, he was walking right into my trap. Patricia called Thursday morning with her report. I listened with growing dismay as she detailed Mark and Jessica's financial situation. It was worse than I'd imagined. Están endeudados hasta el cuello, dijo Patricia. La casa ha sido refinanciada 3 veces. Tienen 2 hipotecas más una línea de crédito de capital propio que está agotada. Deudas de tarjetas de crédito que exceden los 80,000 pesos. ¿Cómo han estado haciendo los pagos? A duras penas. El negocio de Mark ha estado operando en pérdida por 2 años. Han estado utilizando tarjetas de crédito para pagar otras tarjetas de crédito. Signos clásicos de desesperación financiera. ¿Algo más? Jessica contrató un seguro de vida a tu nombre hace 6 meses. 500,000 pesos con ella como beneficiaria. La sangre se me heló. ¿Cómo es eso legal? Alegó interés asegurable como tu nuera y cuidadora.
La compañía de seguros probablemente asumió que Mark era el beneficiario real y que Jessica solo estaba manejando el papeleo. Un seguro de vida. Habían estado planeando mi muerte durante meses, no días. Hay una cosa más, Frank. Mark ha estado haciendo pagos regulares a alguien llamado el Dr. Richard Adams, un psiquiatra geriátrico. ¿Para qué? No estoy seguro aún, pero los pagos comenzaron hace 3 meses. Pequeñas cantidades como honorarios de consulta. Dr. Richard Adams. Tomé nota de preguntarle a David sobre él. Esa tarde, Mark y Jessica llegaron a mi casa con una carpeta llena de papelada para las residencias Pleasant Valley. Esparcieron los documentos sobre mi mesa de comedor como generales planeando una batalla. Este es el contrato de admisión, explicó Jessica, señalando una pila gruesa de papeles. Y este es el formulario de divulgación financiera. Lista todos tus activos para que puedan calcular tus cuotas mensuales. Es muy exhaustivo, noté, examinando los documentos. Querían acceso a todas mis cuentas, a todas mis inversiones, a todo. Los documentos de poder notarial están aquí, añadió Mark, deslizando otro documento hacia mí. Es bastante estándar. Solo me da autoridad para manejar tus asuntos financieros si no puedes. Leí el documento de poder notarial con cuidado. Era mucho más comprensivo de lo que Mark había indicado. Con esta firma, él tendría acceso inmediato a mis cuentas bancarias, carteras de inversión y autoridad para tomar cualquier decisión financiera en mi nombre. Parece bastante amplio, dije. ¿Realmente necesito darte tanta autoridad? Papá, es solo una precaución, dijo Mark. La instalación lo requiere, y honestamente, a tu edad, es bueno tener a alguien más joven manejando cosas financieras complicadas. A mi edad, esa frase otra vez. ¿Y si cambio de opinión sobre Pleasant Valley? Pregunté. ¿Esto puede ser revocado? Mark y Jessica intercambiaron una rápida mirada. Bueno, técnicamente sí, dijo Jessica, pero la instalación tiene políticas estrictas sobre los residentes que intentan irse. Hay evaluaciones médicas, periodos de espera. Es complicado. Por supuesto que lo era. Una vez que firmara estos papeles y me mudara a Pleasant Valley, ellos controlarían mi dinero y podrían hacer que fuera muy difícil para mí irme, especialmente si el Dr. Richard Adams estaba listo para evaluar mi competencia mental. Necesito pensar en esto durante la noche, dije, recolectando los papeles. Es una decisión importante. La cara de Mark se desplomó. Papá, recuerda, necesitamos enviar todo mañana si quieres la unidad. Lo entiendo. Tendré una respuesta para ti en la mañana. Después de que se fueron, llamé a David Carter. David, ¿qué puedes decirme sobre el Dr. Richard Adams? ¿Adams? Es un psiquiatra gerontológico. Se especializa en evaluaciones de competencia para pacientes ancianos. ¿Por qué? Mi hijo ha estado pagándole por consultas. Hubo una pausa larga. Frank, Adams tiene la reputación de ser complaciente con las familias que están preocupadas por el juicio de un familiar anciano. Sus evaluaciones tienden a apoyar el resultado que la familia está buscando. ¿Quieres decir que está dispuesto a declarar a las personas incompetentes por dinero? No puedo decir eso oficialmente, pero he visto varios casos donde las familias utilizan las evaluaciones de Adams para ganar control sobre los bienes de una persona anciana. La imagen se estaba volviendo cristalina. Mark y Jessica no solo van tras mi dinero. Han desarrollado un plan completo para obtenerlo. Ponerme en Pleasant Valley con el pretexto de seguridad y cuidado. Usar el poder de abogado para acceder a mis cuentas. Si me resisto o intento irme, hacer que el Dr. Adams me declare mentalmente incompetente, era realmente bastante ingenioso. Si no hubiera visto a Jessica envenenar el champán, podría haber caído directamente en su trampa. David, necesito que prepares algo para mí, dije. Y necesito que esté listo para mañana por la mañana. ¿Qué clase de algo? El tipo que enseñará a mi familia una lección que nunca olvidarán. Esa noche, me senté en mi oficina repasando el plan una vez más. Todo tenía que ser perfecto. Mañana, Mark y Jessica obtendrían exactamente lo que merecen. Pero primero, tenía una última llamada que hacer. El viernes amaneció gris y lluvioso,
el tipo de clima que hacía que todo pareciera siniestro, perfecto para lo que tenía planeado. Mark y Jessica llegaron puntuales a las 9, ambos vestidos como si asistieran a una reunión de negocios, lo cual, de cierto modo, era así. ¿Has decidido, papá?, preguntó Mark, acomodándose en mi sala de estar con una emoción apenas contenida. Sí, lo he hecho. Saqué los papeles de Pleasant Valley, ahora firmados y notariados. Creo que tienes razón. Es hora de que comience este nuevo capítulo. El alivio de Jessica fue visible. Oh, Frank, me alegra mucho. Oh, te va a encantar allí. Estoy seguro de que sí, y Mark, también firmé los papeles del poder de abogado. Las manos de Mark temblaron realmente cuando tomó los documentos. Esta es la decisión correcta, papá. No te arrepentirás. Le sonreí. Estoy seguro de que no lo haré. Pasamos la siguiente hora revisando los papeles financieros. Ya sé que tenía una computadora portátil abierta, escribiendo furiosamente mientras yo proporcionaba números de cuenta y códigos de acceso. Cada pocos minutos, intercambiaba una mirada significativa con Mark, como niños que no podían creer que la Navidad hubiera llegado temprano. Solo hay una cosa más, dije cuando terminamos. Necesito firmar algunos papeles adicionales con mi abogado antes de que la transferencia sea oficial. Algo sobre implicaciones fiscales para grandes transacciones financieras. Ah, claro, dijo Mark. ¿Quieres que te llevemos a su oficina? En realidad, él viene aquí. David debería estar llegando en cualquier momento. Como si fuera una señal, sonó el timbre. Pero no era David Carter en mi porche. Era la detective Lisa Sanders de la policía local junto con un colega a quien no reconocí. Señor Anderson, soy la detective Sanders. Necesitamos hablar con usted sobre un incidente que ocurrió en su casa la semana pasada. Mark se levantó rápidamente. ¿Qué tipo de incidente? Un envenenamiento presunto, dijo la detective Sanders, su mirada moviéndose entre Mark y Jessica. Entendemos que hubo una emergencia médica aquí durante una fiesta. El rostro de Jessica palideció mucho. Era mi madre. Tuvo una reacción a su medicación. El doctor dijo que no fue grave. En realidad, señor Anderson, eso no es lo que reportó el hospital, dijo la detective Sanders. Sacó un bloc de notas. Los resultados de toxicología muestran que su madre ingirió una cantidad concentrada de extracto de adelfa. No es una medicación. Es un veneno mortal. El silencio en mi sala de estar era ensordecedor. También analizamos el champán restante de esa noche. La detective continuó. La botella que se abrió para la fiesta contenía el mismo extracto de adelfa. Alguien envenenó deliberadamente ese champán. Mark miraba a Jessica con una expresión de horror creciente. Jess, ¿qué hiciste? No hice nada. La voz de Jessica era aguda por el pánico. Esto es una locura. ¿Por qué iba a envenenar a mi propia madre? Eso es lo que estamos tratando de averiguar, dijo la detective Sanders. Especialmente porque la copa de champán con la mayor concentración de veneno estaba destinada originalmente para el señor Anderson. Con esto, Jessica parecía que podría desmayarse. Mark se hundió en la silla, con el rostro ceniciento. ¿Hay algo más? Dije en voz baja. Detective, muéstrales la póliza de seguro. La detective Sanders asintió y sacó otro documento. Señor Anderson, descubrimos que la señora hizo una póliza de seguro de vida de 500,000 pesos por la vida del señor Anderson hace 6 meses. Esto le da un claro motivo financiero para el asesinato. Esto es una locura, susurró Jessica. Frank, diles que esto es una locura. Miré a mi nuera, esta mujer que fingió preocuparse por mí mientras planeaba mi muerte. Debí poner el veneno en mi copa de champán, Jessica. Cambié nuestras bebidas deliberadamente. La cabeza de Mark se levantaba bruscamente. ¿Lo sabías? ¿Sabías que intentaba envenenarte? Lo he sabido por días. También sé sobre tu situación financiera, sobre el Dr. Adams, sobre tu plan de declararme incompetente. Lo sé todo. Los papeles de poder notarial se deslizaron de los dedos entumecidos de Mark. Papá, yo nunca. No sabía lo del veneno. Lo juro por Dios, no sabía que iba a tratar de matarte.
Pero tú sabías lo demás, ¿no? El asilo, el poder notarial, el plan para conseguir mi dinero. El silencio de Mark fue respuesta suficiente. La detective Sanders se adelantó. Jessica Smith está bajo arresto por intento de asesinato. Cuando esposaron a Jessica, se volvió hacia mí con los ojos llenos de rabia. Crees que eres muy inteligente, ¿verdad? No tienes ni idea de lo que has hecho. En realidad, dije, sé exactamente lo que he hecho. Después de que la policía se fue con Jessica, Mark se sentó en mi sala de estar como un hombre en estado de shock. Miró los papeles del poder notarial esparcidos por el suelo, ocasionalmente pasándose las manos por el cabello. Ella dijo que era solo para ponerte en un lugar seguro, dijo finalmente. Dijo que estabas olvidando cosas, tomando malas decisiones. Me convenció de que necesitabas protección y el dinero también era para protección. La cara de Mark se retorció. Estamos tan endeudados, papá. El negocio está fracasando. Vamos atrasados en todo. Jessica dijo que si algo te pasaba de manera natural, heredaríamos lo suficiente para empezar de nuevo. Pero nunca mencionó nada sobre esto. Hizo un gesto impotente. Sobre asesinato. Pensé que solo estábamos planeando lo inevitable, poniendo las cosas en orden para cuando, ya sabes, sucediera naturalmente. Qué conveniente que esas causas naturales necesitaran un poco de ayuda para llegar. Mark me miró con lágrimas en los ojos. Lo siento. Lo siento mucho, papá. Nunca quise lastimarte. Estudié el rostro de mi hijo, buscando la verdad detrás del arrepentimiento. Parte de mí quería creerle, quería pensar que Jessica lo había manipulado para meterse en esta situación. Pero había estado en los negocios demasiado tiempo para ignorar las señales de advertencia. Mark, enséñame tu teléfono. ¿Qué? ¿Tu teléfono? Enséñame tus mensajes de texto con Jessica de la semana pasada. Mark dudó, luego le entregó el teléfono de mala gana. Descorrí los mensajes, sintiendo como mi corazón se hundía con cada intercambio que leía. Hablaste con papá sobre el Valle Placentero. Mark. Sí, lo está considerando. Bien. Cuanto antes lo mudemos, mejor. Ha estado haciendo demasiadas preguntas sobre nuestras finanzas. ¿Qué pasa si cambia de opinión, Jessica? No lo hará. Después de esta noche, ¿qué pasa esta noche? Confía en mí, para el domingo, estará rogándonos que nos hagamos cargo de él. Le devolví el teléfono a Mark. Lo sabías, ¿verdad? Quizás no el método específico, pero sabías que Jessica estaba planeando algo para la noche de la fiesta. Los hombros de Mark se desplomaron. Pensé que ella quería asustarte de alguna manera. Tal vez fingiendo un robo o algún tipo de accidente que te hiciera darte cuenta de que no era seguro vivir solo. ¿Pensaste que iba a fingir mi intento de asesinato? No asesinato, solo algo que te convenciera de mudarte al Valle Placentero voluntariamente. La forma casual en que lo dijo me heló la sangre. Mi propio hijo estaba cómodo con la idea de traumatizarme para que obedeciera. Mark, hay una cosa más que necesitas saber, dije. Contraté a un investigador privado para que revisara tus finanzas. Su rostro se puso blanco. ¿Qué encontraste? Todo. La deuda, el negocio fracasado, el hecho de que has estado viviendo por encima de tus posibilidades durante años. Recogí el informe de Patricia. Pero había una cosa que me interesó particularmente. Los pagos al Dr. Adams. Papá, ¿puedo explicar? ¿Puedes? Porque según esto, le has estado pagando para que consultara sobre mi caso durante 3 meses antes de incluso sugerir Pleasant Valley, antes de expresar cualquier preocupación por mi estado mental. ¿Sobre qué exactamente estabas consultando con él, Mark? Mark se cubrió el rostro con las manos. Jessica dijo, necesitábamos un plan B en caso de que te negaras a firmar el poder de attorney voluntariamente. ¿Un plan B? Adams acordó evaluarte y encontrar signos de demencia o incompetencia. Jessica dijo que era solo una precaución en caso de que te pusieras difícil. Sentí algo frío asentarse en mi pecho. Ustedes planeaban declararme mentalmente incompetente desde el principio.
Solo si era necesario. Solo si te negabas a dejarnos ayudarte. ¿Ayudarme a qué, Mark? Ayudarme a darte mi dinero. La verdad quedó suspendida en el aire entre nosotros. Mi hijo, el niño pequeño que había criado, amado y sacrificado había estado planeando destruir mi independencia y robar mi obra de vida. Hay una cosa más, dije en voz baja. Los papeles que firmaste hoy, el poder de attorney que te di. Mark miró hacia arriba con esperanza. Sí, son falsos. David los preparó especialmente para esta reunión. Te dan poder de attorney sobre una cuenta bancaria que contiene exactamente $1. Mark me miró en shock. ¿Qué? Mi dinero real está a salvo protegido en fideicomisos que no puedes tocar. El testamento que te preocupa tanto, te deja un ingreso anual modesto y nada más. Y si eres condenado por conspiración en el intento de asesinato de Jessica, incluso eso desaparece. El rostro de Mark se retorció. Has arruinado mi vida. No, Mark. Tú arruinaste tu propia vida. Solo me aseguré de que no pudieras arruinar la mía en el proceso. Mientras observaba a mi hijo sentado allí en ruinas, sentí algo que no había esperado. No satisfacción, no vindicación, solo una profunda, agotadora tristeza por el hombre que había elegido ser. 3 meses después, estaba sentado en mi jardín mirando las rosas florecer, pensando sobre finales y comienzos. Jessica había sido sentenciada a 15 años por intento de asesinato. Mark recibió 3 años por conspiración, aunque su abogado había logrado reducir los cargos originales. Emma, mi nieta, había llamado la noche anterior. A los 16, era lo suficientemente mayor para entender lo que sus padres habían hecho. Mayor para horrorizarse por sus elecciones. Abuelo Frank, lo siento mucho, dijo, su voz ahogada en lágrimas. No tenía idea de que estaban planeando algo así. Lo sé, cariño. Nada de esto es tu culpa. ¿Puedo visitarte este verano? Sé que mamá y papá están lejos, pero me gustaría verte. Me encantaría. Le dije, y lo decía en serio. Emma era inocente en todo esto, una víctima de la codicia de sus padres tanto como yo. Ellen Smith se convirtió en una amiga inesperada. Ahora nos reunimos para tomar café 2 veces por semana. 2 personas unidas por la extraña experiencia de sobrevivir a la traición de nuestras propias familias. Ella está considerando escribir un libro sobre el abuso a personas mayores, usando nuestra historia como un relato de advertencia. Ya sabes, Ellen dijo durante nuestro último encuentro para tomar café, no dejo de pensar en lo cerca que estuvieron de salirse con la suya. Nunca tuvieron la más mínima oportunidad, respondí. He estado lidiando con personas que querían mi dinero durante 40 años. La única diferencia esta vez es que compartían mi ADN. Ellen se rió. ¿Te arrepientes de cómo terminó, con los dos en prisión? Pensé seriamente en la pregunta. ¿Me arrepentía? Mark era mi hijo, el niño que había criado y amado, pero también era un hombre que había estado dispuesto a destruir mi vida por dinero. Finalmente dije, lamento que fuera necesario, pero no lamento haberme protegido a mí misma. El timbre de la puerta interrumpió mi ensoñación en el jardín. En el monitor de seguridad, podía ver a David Carter de pie en mi porche, sosteniendo una carpeta y mirando inusualmente complacido consigo mismo. David, ¿qué te trae por aquí? Buenas noticias, dijo, sentándose en mi sala de estar. La compañía de seguros ha decidido no impugnar la póliza de vida de Jessica, dado que ella fue condenada por intento de asesinato. Están anulando la póliza y reembolsando todas las primas pagadas. Bueno, supongo que es algo más. Los acreedores de Mark están embargando todos sus bienes para pagar sus deudas. Esto incluye la casa que ayudaste a comprar. Te preguntan si quieres hacer una oferta. Pensé en la casa de Mark y Jessica, con sus encimeras de granito y sus altos techos. Todas esas cosas hermosas que habían deseado tanto. No, dije, que alguien más la tenga, alguien que pueda pagarla honestamente. David asintió y sacó otro documento. El último punto, la reestructuración de tu fideicomiso está completa.
Tu dinero está ahora permanentemente protegido. Nadie puede acceder a él sin tu consentimiento escrito explícito. Y si alguien intenta declararte incompetente, el fondo se transfiere automáticamente a la caridad. Gracias, David, por todo. Después de que David se fue, me serví una copa de vino y me senté en mi patio, observando cómo el atardecer pintaba el cielo de tonos dorados y rosados. A los 70 años, había aprendido que el dinero revela lo mejor y lo peor de las personas. Desafortunadamente, había revelado lo peor en mi propia familia. Pero también había aprendido algo más. Era más fuerte de lo que me daba crédito, lo suficientemente inteligente como para ver a través de sus planes, lo suficientemente fuerte para detenerlos y lo suficientemente resiliente como para construir una nueva vida sin ellos. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Emma: abuelo, me aceptaron en la escuela de Derecho de Harvard, tal como sugeriste. No veo la hora de contarte todo cuando te visite. Sonreí, escribiendo de vuelta: felicidades, cariño. Estoy muy orgulloso de ti. Tal vez esa fuera la verdadera victoria. No detener el plan de Mark y Jessica, sino asegurarme de que la siguiente generación tuviera la oportunidad de elegir mejor. Emma crecería sabiendo que el dinero era una herramienta, no un objetivo. Que la familia significaba apoyo y amor, no explotación y codicia. Las rosas de mi jardín estaban floreciendo hermosamente, ahora cuidados por un servicio de jardinería maravilloso que podía permitirme fácilmente. La casa se sentía pacífica, protegida por sistemas de seguridad y documentos legales que garantizaban mi independencia. Comencé esta historia hablando sobre un intento de envenenamiento fallido en mi fiesta de retiro, pero en realidad se trataba de algo mucho más importante. La diferencia entre ser viejo y ser impotente. Podría tener 70 años, pero estaba muy lejos de ser impotente. Y cualquiera que intentara poner a prueba esa teoría aprendería, como aprendieron Mark y Jessica, que subestimar a un anciano astuto es un error muy caro. A veces, la mejor venganza es simplemente vivir bien y asegurarse de que las personas que te han hecho daño no disfruten los frutos de sus esquemas. Yo había hecho ambas cosas y dormiría muy bien sabiéndolo. Después de todo, a mi edad, una buena noche de sueño vale más que todo el dinero del mundo. El hecho de que tuviera ambas cosas era solo un bonus. Hola a todos, gracias por ver este episodio de Consejos de Padre. Si disfrutaste esta historia sobre cómo superar a quienes subestiman a los ancianos, por favor presiona ese botón de me gusta y suscríbete a nuestro canal para más contenido como este. Deja un comentario abajo diciéndome desde dónde me estás viendo. ¿Estás lidiando con miembros de la familia que creen que la edad equivale a incompetencia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Recuerda, la sabiduría viene con la edad. Pero también la habilidad para detectar un esquema a una milla de distancia. Nos vemos en el próximo video.